palabras de amor, palabras que sanan, que encienden la fe. Me casé y al poco tiempo quedé embarazada. Así iniciaba contándonos la protagonista de esta historia de hoy. Faltaba poco para el parto y mi esposo y yo estábamos muy felices. Íbamos a tener una niña. Me preparé para ir al médico, pero en el camino hubo un accidente. No me lastimé, pero estaba en un gran estado de shock. Me llevaron rápidamente a la sala de partos, donde el médico nos dijo que mi presión sanguínea estaba tan alta que si querían salvar mi vida, tendrían que romper la placenta y dejar morir a mi hija. Di a luz a una hermosa beba, pero había muerto. Fue la experiencia más triste que viví. Estaba pasando por las aguas, pero Dios estaba conmigo y me acompañó durante las muchas noches de dolor, angustia y lágrimas. El tiempo pasó y 2 años más tarde me encontraba nuevamente en el mismo hospital para dar a luz a nuestra segunda hija. Un nuevo médico y una partera aprendiz vinieron a hacerme un control y me dijeron que estaba lista para dar a luz. Les pedí que esperaran hasta que mi médico y mi esposo llegaran, pero no lo hicieron. En vez de esto, indujeron el trabajo de parto y cuando no pudieron sacar la cabeza de la beba de manera rápida, usaron la ayuda de una aspiradora. En el proceso, dañaron el cerebro de mi niña. En los días y las noches que siguieron, pasé por los ríos. Por momentos parecía que me ahogaría, pero Dios no permitió que esto ocurriera. 10 años más tarde, mi hija fue hospitalizada y murió poco tiempo después. El día antes de su funeral, sentí que me moría. Nunca antes había sentido un dolor tan profundo en mí. Estaba pasando por el fuego de la aflicción. Entonces, 2 de mis hermanos, que son médicos, me animaron a llorar, a desahogarme. Cuando logré hacer esto, me sentí mucho más aliviada y con fuerzas para continuar. En el sueño profundo que Dios me suministró, sentí su presencia cerca de mí. Fue entonces que Dios me llevó a sus brazos y me permitió asistir al funeral de mi hija al día siguiente. Él trajo paz en mi mente. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Desde aquel entonces, Dios me ha recompensado. Me permitió dar a luz con éxito a 2 hijos varones. Uno de ellos es sacerdote. Otro es un piloto. Puedo cantar de las bondades del Señor, porque en verdad Él cumple todas sus promesas. Con esta historia tan impresionante, hoy quiero regalarte esta dosis de amor número 76. Quiero decirte que Dios nunca te abandona, nunca me abandona. En estos días decía la palabra que Pedro vio con los discípulos cuando Jesús no estaba en su barca y fueron a navegar mar adentro. Vieron fue un fantasma. Siendo ellos conocedores del mar, no lograban ver a Jesús en medio de la tempestad y de la oscuridad. Y así te pasa a ti y a mí, como la protagonista de la historia de hoy. Quizás a veces los momentos son tan difíciles que cuando se nos aparece Jesús, quizás vemos un fantasma, pero aún así seguimos. Pedro le pidió al Señor caminar, y así nos hace nuestra fe. Vamos y caminamos sobre las aguas. A veces nos sentimos tan inseguros de nuestra propia vida que no tenemos más opción sino que seguir. Y en cualquier momento, como la protagonista de nuestra historia, nos hundimos. Pero hay algo maravilloso que ocurre. El Señor nunca nos dejará ahogarnos. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás.
ni los ríos podrán, porque yo estoy contigo y te da la mano. Pero hay una sola cosa que debemos hacer tú y yo en nuestra oración de fe. Cuando no podemos más: Señor, sálvame, que perezco, como lo hizo Pedro. Y el Señor te dará su mano y te salvará. Y lo demás será historia, con un final feliz, porque Él es el final feliz, porque tu salvación y la mía es el final feliz, porque la muerte no prevalece, prevalece su amor y la vida que Él tiene para ti y para mí, esa vida que se llama eterna. Que tengas el mejor de los días, que el amor de Dios invada tu corazón y tu mente. Un fuerte abrazo. Que tocan el alma y nos hacen bien. Esperanza en cada canción, una voz que abraza el corazón. Comparte esta luz que alivia el dolor, lo que necesitamos.